Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Ha llegado el turno de este boxeador brasileño, quien fue campeón en peso gallo en la década de 1960 y campeón de peso pluma en la década de 1970. Está considerado como el mejor pugilista de la historia de Brasil y uno de los mejores peleadores en la historia del peso gallo. Para quienes no lo conocen, les presento a Éder Joffre, también conocido como el Gallito de Oro o también como Joffrinho. Éder nació el 26 de marzo de 1936 en Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil. Su padre era Arístides Joffre, un boxeador argentino que era conocido como Kid Joffre. Fue por su padre que el Gallito de Oro comenzó a interesarse por dicho deporte. Entró en el amateurismo en 1953 al participar en el torneo Forja de Campeones, el cual fue patrocinado por el periódico Gaceta Esportiva. Sin embargo, el evento más importante en el que estuvo fue en los Juegos Olímpicos de 1956 celebrados en Melbourne. Joffre llegó a los cuartos de final del torneo en peso gallo, pero fue eliminado por Claudio Barrientos, quien se quedó con la medalla de bronce. El Gallito de Oro peleó contra Barrientos con su nariz fracturada, hecho que ocurrió en un entrenamiento previo al combate. Por lo tanto, combatió con un mal estado físico. Su debut profesional ocurrió el 29 de marzo de 1957, noqueando en el cuarto asalto a Raúl López. Entre su primera contienda y el primer título que consiguió, Joffre realizó casi todas sus presentaciones en su ciudad natal. Ocasionalmente boxeó en Río de Janeiro y en una sola ocasión combatió en el exterior. En mayo de 1958 fue a Montevideo, capital de Uruguay, y empató en 10 asaltos frente a Rubén Cáceres. En febrero de 1960 combatió por el título sudamericano de peso gallo. En su país natal desafió a Ernesto Miranda, quien era el campeón continental. Joffre ya había enfrentado a Miranda en 2 ocasiones anteriores, ambas terminando en empate, pero en esta ocasión el brasileño se quedó con el triunfo y el cinturón al ganar por decisión unánime luego de 15 asaltos. La única defensa que el Gallito de Oro realizó del cinturón sudamericano fue en junio de ese mismo año, otra vez frente a Miranda. Esta vez el brasileño triunfó por nocaut en solo 3 rounds. Luego de su segundo triunfo ante el ex campeón continental, Joffrinho hizo a un lado el título y se enfocó en la corona mundial. Joffre acumuló varios triunfos importantes que lo catapultaron a ser un candidato para el título mundial. Por ejemplo, logró vencer a Giovanni Sudas, medallista de plata en peso gallo en los Juegos Olímpicos de 1948 celebrados en Londres, a Claudio Barrientos, vengando la derrota sufrida frente a él en Melbourne, y a José Medel, boxeador mexicano de gran popularidad. Este último fue su primer combate en Estados Unidos, en el Auditorio Olímpico de Los Ángeles. A causa de ello, Joffrinho tuvo la oportunidad de combatir por el título mundial de peso gallo. El 18 de noviembre de 1960 combatió por el cinturón de la NBA, que se encontraba vacante desde el retiro de José Becerra, el anterior campeón. El oponente de Joffre fue Eloy Sánchez, un pugilista mexicano con un récord irregular que logró ser un contendiente al noquear al propio Becerra en un combate sin nada en juego. En el Auditorio Olímpico, Joffre demostró su superioridad y derrotó a Sánchez por nocaut en el sexto round, consagrándose campeón mundial en peso gallo.
El reinado de Joffriño en peso gallo duró 5 años y constó de 8 defensas exitosas. En la primera de ellas, ocurrida en marzo de 1961, enfrentó a Piero Rollio, un boxeador veterano de más de 50 combates. El brasileño dominó durante la mitad de la pelea y cuando el retador estaba consiguiendo reaccionar, el Gallito de Oro vapuleó al italiano en el 9º asalto. Rollio no salió al 10º episodio y el sudamericano triunfó por nocaut. En el enfrentamiento contra Rollio también se encontraba en juego el cinturón de la revista The Ring, que también estaba vacante y que terminó ganando Joffre. En agosto tuvo otra defensa. Viajó a Caracas, Venezuela, para enfrentar a Ramón Arias, quien fue el primer venezolano en combatir por un título mundial, habiéndolo conseguido 3 años atrás al desafiar a Pascual Pérez, campeón mundial de peso mosca en ese entonces. Joffre venció al local por nocaut técnico en el 7º asalto. En 1962 realizó 3 defensas en total. La primera fue en enero frente a Johnny Caldwell, campeón de la Commonwealth en la categoría. También estaba en juego el título vacante de la NISAC. Joffre volvió a dominar a su rival, lo derribó 2 veces y ganó el combate por nocaut en el 10º round, luego de que el entrenador de Caldwell entrara para detener la contienda. En mayo debió enfrentar a Germán Márquez, un boxeador nacido en México, pero que competía por Estados Unidos. Joffre era el gran favorito para el combate, pero el retador fue ligeramente superior durante el mismo. Joffriño casi fue noqueado en los rounds 8 y 9, pero logró reaccionar en el 10º y derribó 2 veces a Márquez con ganchos de zurda a la mandíbula. El árbitro decidió detener el combate, proclamando al brasileño como el vencedor. En septiembre volvió a enfrentar a Medel, esta vez defendiendo sus cinturones de la AMB, nuevo nombre de la NBA, la NISAC y The Ring. Los primeros 3 asaltos fueron parejos y aburridos, pero a partir del cuarto, Joffriño comenzó a lastimar a su oponente, eventualmente derribándolo en los rounds 5 y 6. En este último consiguió el knockout luego de que el mexicano no pudiera levantarse a la cuenta de 10 luego de un derechazo a la mandíbula. ¡Eso tuvo que doler! En 1963 realizó 2 defensas. En abril ocurrió la primera de ellas, frente a Katsutoshi Aoki, quien hizo de local en el combate, ya que Joffre debió viajar a Tokio para el enfrentamiento. Aoki dominó al Gallito de Oro en los rounds 1 y 2, haciéndolo tambalear en reiteradas ocasiones. Sin embargo, Joffriño reaccionó en el tercer episodio y, con 2 buenos golpes, derribó al retador, quien no fue capaz de levantarse en 10 segundos. En esta contienda, el brasileño reemplazó su título de la NISAC por el del CMB. En mayo viajó a Manila, Filipinas, para enfrentar a Johnny Jamito, un boxeador local que buscaba quedarse con los cinturones. Jamito buscó el triunfo por los puntos, utilizando jabs izquierdos para mantener a raya a Joffre, pero este logró conectarlo gravemente con un gancho de zurda en el asalto 9 y logró derribarlo en el round 11 luego de un derechazo al cuerpo. El filipino logró llegar al final del episodio, pero no salió de su esquina para el 12º. En 1964 defendió sus cinturones en una sola ocasión, ya que debió viajar a Bogotá, capital de Colombia, para enfrentar a Bernardo Caraballo, quien fue el primer colombiano en competir por un título mundial, justamente en esta misma pelea. Joffre utilizó combinaciones y ataques a distancia para dominar a Caraballo y noquearlo en el 7º asalto. El 18 de mayo de 1965 regresó a Tokio, Japón, para defender sus cinturones frente a Masahiko Fighting Harada. El japonés salió como un tornado y en el 4º asalto casi consigue el knockout, pero Joffre logró sobrevivir el round. En la última mitad del evento, Harada boxeó defensivamente y Joffriño tuvo el protagonismo que tanto buscó, siendo ligeramente superior en este tramo. Luego de 15 asaltos,
el Gallito de Oro perdió la pelea, el invicto y sus títulos por decisión dividida. La revancha frente a Harada ocurrió el 31 de mayo de 1966, otra vez en Tokio. Esta vez no hubo un claro dominador, ya que ambos se enzarzaron en un sinfín de golpes durante todos los rounds, pero el japonés fue quien tuvo los mejores momentos. Al final de la contienda, Joffre volvió a caer, esta vez por decisión unánime. Luego de ser derrotado nuevamente por Harada, Joffre anunció su retiro del pugilismo. Sin embargo, volvió a ponerse los guantes unos años después. Joffre regresó al boxeo el 27 de agosto de 1969, esta vez en peso pluma, noqueando en 6 asaltos a Rudy Corona. Durante los siguientes 4 años, el brasileño acumuló varias victorias que lo transformaron nuevamente en un contendiente para ser campeón. La oportunidad le llegó el 5 de mayo de 1973, cuando enfrentó como local a José Legras, el campeón del CMB en la categoría. Joffre hizo uso de los golpes al cuerpo, pero el campeón lo derribó en el tercer asalto y le causó cortes alrededor de sus ojos. Joffrinho no se dejó avasallar por Legras y peleó de igual a igual contra su rival, quien también perdió puntos debido a que cometió varias faltas. Al final de la contienda, el Gallito de Oro triunfó por decisión mayoritaria, convirtiéndose en campeón mundial de peso pluma en el CMB. La única defensa que realizó fue en octubre del mismo año frente a Vicente Saldívar, quien fue campeón unificado en la categoría. Luego de 3 rounds parejos, Joffre salió agresivamente en el cuarto y acorraló al zurdo de Oro contra las cuerdas, castigándolo con jabs y ganchos al cuerpo y eventualmente noqueándolo con un izquierdazo. El CMB despojó a Joffre de su cinturón el 17 de junio de 1974 debido a que éste no quiso defenderlo contra Alfredo Marcano, el retador obligatorio. Joffre combatió un puñado de veces más y se retiró luego de su última presentación, acaecida el 8 de octubre de 1976. En aquella ocasión triunfó por decisión unánime frente a Octavio Gómez. El brasileño no volvió a ponerse los guantes. Luego de su retiro, Joffre entró en la política, siendo concejal de Sao Paulo durante 16 años. También participó de la empresa Dersa, la cual pertenece a dicha ciudad y se ocupa de administrar las autopistas del lugar. En ocasiones, Joffrinho regresó esporádicamente de su retiro para participar en exhibiciones de boxeo. Algunas de ellas fueron frente a Servilio de Oliveira, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de 1968, celebrados en la Ciudad de México, y frente a Alexis Arguello, campeón mundial en pesos pluma, superpluma y ligero. Eder Joffre murió el 2 de octubre de 2022 en la municipalidad de Embu das Artes, ubicada en el estado de Sao Paulo. Joffre fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1992 y, hasta la fecha, es el único pugilista brasileño en pertenecer allí. En 1996, la revista The Ring lo colocó en el puesto 9 de los mejores pugilistas de los últimos 50 años y en 2002 lo ubicó en el puesto 19 de los mejores pugilistas de los últimos 80 años. También se encuentra en el puesto 85 de los 100 mejores golpeadores de todos los tiempos. En 2019, la IBRO lo colocó en el puesto 16 de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Según la organización, en aquel momento Joffre era el tercer mejor pugilista vivo de la historia, detrás de Roberto Durán y Sugar Ray Leonard. Su récord oficial es de 72 victorias, 50 por nocaut, 2 derrotas y 4 empates. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales.
Hasta la próxima.